juntar toda la información y a la vez dialogar, conversar con Gabina Córdoba, que además de ser mi compañera, es una gran profesional, ¿no es cierto? Con la que hemos discutido, digo, debatido, conversado, casi filosofado sobre la categoría UCU, que me gustaría por eso ahora presentarles a ustedes, ¿no? Entonces, para simplificar la palabra cuerpo, que es una forma diferente de decir en un lenguaje, y se podría hablar de otras formas de hablar como soma en griego, etcétera, ¿no? No voy a ampliar todos los términos en otras lenguas. Entonces, empecé a ver, ¿no? Esta necesidad de conocer, ¿no es cierto?, cuál era el concepto, no solamente el término, que los quechohablantes en Apurímac, en Ayacucho, Huancavelica, le daban a su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, el término cuerpo va a totalmente ser relativizado y entonces vamos a entrar en su profundidad. Sí, Jorge, Sí, entonces, esta noción de cuerpo que no es actual, ¿no es cierto? Sino que es históricamente, ese es un, por ejemplo, el cuerpo en Altamira, sigue pasando, ¿verdad? ¿No es cierto? El cuerpo fue dibujado a su manera, registrado, ¿no? Una manera de conceptualizar ese cuerpo, por ejemplo, en Zipán, eso es lo que tenemos ahora. Continúa, por favor, más modernamente, ¿no es cierto? Un dibujante japonés migrante en Estados Unidos dibujó al cuerpo de una mujer, digamos, y ahí tienen ustedes ahí en la barriga un conjunto de elementos que son la vida activa de la gente, que es interesante. Pero también en Rusia, sigue adelante por favor, ¿no? La Mariosca representa de alguna manera, digamos, de graficar ah, al cuerpo, ¿no es cierto? Y cada pequeña Mariosca entra en el anterior y visto de una manera distinta tenemos dentro. Pasa adelante, por favor, sigue adelante. Entonces, una pequeña metodología, ¿no? Es que este estudio parte, ¿no?, de recoger eh, la oralidad de la gente, el hablar de la gente en quechua, ¿no es cierto? Entonces, este es un reflejo de los quechohablantes y en la oralidad se dice hoy en día huirpo, curco, cuirpo, etcétera. Pero esas son las fonologías que utilizan, ¿no? Pero también se utiliza uku, a pronunciaciones como ukhu, ¿no es cierto? Pero uku, ¿no es cierto?, es un sistema complejo de adentros o de interiores. Entonces, el término uku significa interiores, o sea, un interior y sus interiores hacia adentro, ¿no es cierto? Continúa, por favor. Entonces, lo que vamos a ver en esta pequeña presentación es este uku y sus partes, digamos, ¿no? Y en quechua, parte se dice vitacuna, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, para esto, un pequeño marco metodológico que creo que nos va a ayudar. Y este proviene un ratito de a pocos, ¿no? Entonces, esta es una mazorca que ustedes conocen todos y eso es lo más visible. Entonces, si vas tecleando, Jorge, y esa es la parte externa o jawa, ¿no es cierto? Pero uno saca la cáscara y aparece la mazorca, pero respecto de la anterior, esta parte ya es un uku, es una parte. Adelante, sigan, ¿no es cierto? Pero sacas toda la piel, vamos a llamar la cáscara, y aparece la mazorca, que es la parte más interna, digamos, uku. Sin embargo, este todavía tiene algo más interno, ¿no es cierto? Que es la coronta, nosotros la llamamos, ¿no es cierto? Pero si tú tienes la paciencia de sacar las partes de esta coronta, todavía dentro tiene otro, ¿no es cierto?, elemento, que es casi el corazón mismo
digamos, del choclo. Entonces, como verán ustedes, metodológicamente, entonces, esta es una unidad, pero hemos explorado muy poco que esta unidad tiene un conjunto de ucus, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo es eso, es un uku complejo, ¿no es cierto? Con una exterioridad visible, ¿no es cierto? Pero hay una cosa muy adentro que casi ya no lo vemos, mejor dicho, no lo vemos, ¿no? Y no lo reconocemos muchas veces. Entonces, solo por razones, digamos, gráficas ponemos que hay un Java, hay un uku, un conjunto de ukus, pero hay un conjunto de ukus que podemos clasificarlo como Chaupi si queremos, ¿no? Y pero después hay otro adentro, que es el uku uku, ¿no es cierto? Adelante. Vamos a, vamos a, entonces, ahora vamos a ver un poquito, entonces, cuáles son las interioridades del cuerpo, ¿no es cierto? Este es un dibujo que estaba en el cafetín eh, de Ayllo, en el Cusco, pintado por Hugo Béjar. Se dan cuenta ustedes que hay una representación de los ucus hacia adentro. Es muy interesante. Adelante. ¿No? Entonces, aquí vamos a ver, sigue, nosotros para sistematizar de alguna forma, evidentemente las personas no nos dicen exactamente lo que hay, sino que nosotros vamos reconstruyendo en base a las cosas que dice. Entonces, para ver de otra forma el choclo, entonces el cuerpo humano es, hay una parte externa, ¿no? Hay una parte interna que es el lúcul, rojo, sigue por favor. Entonces hay otra parte más interna que es amarilla, que es el Chaupi, vamos a llamar que es el centro, ¿no es cierto? Y uno más adentro, que es el amarillo, que es el interior mismo de todas las partes internas, digamos, ¿no? Entonces, este esquema nos va a servir para comprender qué es el cuerpo humano, o sea, qué es en realidad el ser humano. Adelante, Jorge. Entonces, este conjunto, vamos a llamarlo Fanny Palacios nos dibuja, digamos, cuáles son los rasgos que estamos hablando, Jorge, hace un rato sobre las exterioridades, ¿no? El cuerpo humano no solo son exterioridades, ¿no? Son vestimentas, ¿no? Formas de identificar, ¿no? Entre un grupo y otro grupo, entre un sexo y otro sexo, etcétera, ¿no? Adelante. Entonces, lo que podemos ver, y vamos a ver aquí brevemente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes de este Java, la parte externa, ¿no es cierto? Es aquello que nos representa, o sea, es aquello que es, forma parte de lo que llamaríamos nosotros nuestra propia identidad o nuestras identificaciones, ¿no? Entonces, una primera categoría que es importante, que traducimos siempre como rostro, el huya. Lo que pasa es que no puedo detenerme por explicar cada categoría porque es bastante densa cada una de las palabras, ¿no? Entonces, cuando alguien dice en quechua huya, no dice solamente la cara, sino está diciendo que manifiesta, ¿no es cierto?, representa su vitalidad, el compromiso, ¿no? La sinceridad, ¿no es cierto?, las formas de relacionarse con la persona. Pero otro elemento interesante, para que vean ustedes que los andinos, ¿no? Es la mano, maqui, ¿no es cierto? Este maqui, este instrumento que nosotros utilizamos para agarrar, ¿no es cierto?, está asociado con las prácticas, con los haceres, ¿no? Con las habilidades que las personas pueden mostrar y representarse a partir de esas actividades, las maneras de articular. Entonces, la mano es un instrumento muy preciso para hacer mil cosas, para enhebrar un hilo, como también para cortar la leña o para hacer otras cosas, digamos, ¿no? Simultáneamente la parte externa, ¿no es cierto? Es- Nosotros estamos representados por nuestro pie. Ustedes dirán, porque el pie es el instrumento fundamental para transportarse y comunicarse, ¿no es cierto?, en el espacio, ¿no es cierto? Entonces, el chaki, el pie, ¿no? Es un medio para la comunicación entre las familias que tienen que visitarse, ¿no? Para establecer vínculos, eso, ¿no? Y también son modos de acercarse y afirmar ciertos conocimientos con las otras personas. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, la noción de cuerpo
es diferente, digamos, su clasificación y su comprensión a lo que nosotros hemos aprendido en el colegio, por ejemplo, o que lo que se estudia, digamos, en la medicina en general, digamos, ¿no? Entonces, este cuerpo es cada vez más complejo, ¿no? Carlos Alberto León Cruz nos muestra, ¿no? Gráficamente qué cosa es este cuerpo, que es a veces incomprensible, nada simple de entenderlo. Adelante. Entonces, tiene una segunda parte, ¿no es cierto? Que es el- un primer nivel de UCU, una primera capa, vamos a llamarlo así, una primera mitad, ¿no? ¿No? Que tiene que ver con la cabeza, ¿cierto? Uma. Entonces, la palabra Uma no es solo la cabeza, o sea, física, sino la cabeza tiene que ver con la vinculación con la producción de los conocimientos, de los saberes, ¿no es cierto? De las comprensiones del mundo, los entendimientos del mundo. Entonces, la cabeza es la que dirige, es la que guía, la que orienta, digamos. Entonces, la cabeza tiene un conjunto de funciones importantes, ¿no? Luego, un segundo campo importante de Luku, eh, parece una ecuación física, la guasa, digamos. Pero guasa no es solo la espalda, la guasa significa, digamos, un conjunto de elementos importantes en la concepción del ser humano. La guasa es seguridad. Entonces, el que tiene buena espalda es que es firme, es fuerte, puede trabajar. Una mujer con muy buena espalda, digamos, puede cargar a los hijos, ¿no? Pero luego está una tercera parte que es importante, que es lo que llamaríamos nosotros la cintura, ¿no es cierto? El Wihao, ¿no es cierto? Este Wihao simboliza otro conjunto de elementos importantes, ¿no? Para la vida de las personas. Entonces, primero, el Bijao significa resistencia. Entonces, un agricultor o un ganadero tiene que tener una cintura muy bien formada. Entonces, es sinónimo de resistencia, ¿no? Es el lugar donde reside, vamos a llamar, la energía de la persona, la estabilidad, tener una buena cintura, digamos, ¿no? Un Bijao implica fortaleza y estabilidad, ¿no es cierto? Carmen Molina también empieza a acercarnos a la noción del cuerpo a su manera, dibujando de otra forma, ¿no? Entonces tenemos una tercera ah, noción del cuerpo, una tercera parte del cuerpo, que es lo que vamos a generar ya genéricamente como Chaupi, ¿no? Bueno, este Chaupi es diferente a los conceptos que están en la parte 2, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay allí? Digamos, y eso es vamos a detenernos un poquito acá porque es importante, ¿no? Entonces, ahí está el son. Y como ustedes me escucharán, o sea, yo no traduzco la palabra sonjo como corazón. En todo caso, son las entrañas en general, ¿no? Cardias, que es el término griego que se emplea para decir ahora corazón, en realidad cardias para los griegos era este conjunto de órganos que teníamos dentro del pecho, ¿no? Entre la espalda y el pecho. ¿Qué cosa hay allí? Hay pulmones, hay corazón y otros elementos que están ahí presentes. Entonces, este sonjo, ¿no es cierto? Estas entrañas tienen un significado profundo, ¿no es cierto? eh, Marca Jorge, es el sonjo. Entonces, este campo es lo que llamaríamos nosotros, es el campo de todas las sensibilidades humanas. O sea, ahí residen sensibilidades. Pero evidentemente ese es el centro motor, pero que
proviene del pie, de las manos, de la cabeza, de la sexualidad, o sea, de todas partes. Y al mismo tiempo, este sonjo es el espacio de las seguridades personales, ¿no es cierto? Eso está más adentro. Entonces, hay otro espacio interesante que es conocido como Wixa, diríamos, pero que se traduce como barriga, pero no es barriga. O sea, eso nuevamente digo, es también la parte física, pero en realidad esta Wixa señala todos estos campos energéticos que tenemos las personas. El que come bien tiene energías, ¿no es cierto? Ese es nuestro motor, o sea, y de hecho las personas tenemos que comer 3 o 4 veces al día, ¿no es cierto? Ese es nuestro centro de dinamismo. O sea, el que no come no tiene fuerzas, es obvio, ¿no es cierto? Entonces, Wixa no es solamente la barriga, sino que tiene un significado diferente. Luego hay un chaupo interesante, es eso, que es lo que nosotros sabemos identificar como sexo, ¿no? Sexo es parte, digamos, ¿no? En griego. Entonces, la parte del harikai y la parte del warmikai, digamos, ¿no? Porque la palabra sexo no existe, sino que el harikai y warmikai identifican, digamos, la sexualidad de las personas. Bueno, este chaupi es importante porque es un lugar energético muy grande, digamos, para establecer vínculos con otras personas, ¿no? Es el campo de las creaciones. Retrocede un poquito, por favor, no te ad- adelantes, Jorge. Entonces, este campo también, paradójicamente, es el campo de las rupturas, digamos, ¿no? Porque si funciona mal, esto puede ser ocasión de separación, ¿no? ¿No es cierto? De despliegue violento para otros campos. Entonces, este Chaupi, lo que tenemos y lo que tienen las personas es un campo en movimiento permanente, constante. ¿Sí? Vamos a pasar al cuarto. Joan Miró empieza a mostrar un cuerpo distinto, ¿cierto? Y el último campo es el Uco Uco, donde está lo que llamaríamos la potencia y el poder, si quisiéramos utilizar lenguajes aristotélicos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay acá? Entonces, aquí hay tres elementos interesantes, pero la composición o la ubicación de esto es ya diferente a las anteriores. Entonces, hay un uku uku adentro, o sea, importante, que está muy vinculado a munai, o se traduce como voluntad. Ese es el campo de los deseos, ¿no? De los munai, digamos, ¿no? Es el campo de las búsquedas, ¿no? De las apreciaciones, ¿no? Bueno, de la creación, etcétera, ¿no? Inmediatamente hay un campo mucho más adentro, ¿no? Entonces, que tiene que ver más bien con la madurez, con la cordura de la persona, con el pensamiento, con la seguridad, con la afirmación de los individuos, ¿no? Y tiene que ver con el yuyay. Ahí hay un error que tenemos que corregir, no es uyay, sino que yuyay, que es la memoria, ¿no es cierto? Es una especie de disco duro, vamos a llamarlo así, por utilizar un lenguaje nuestro, digamos, y que las personas tenemos en todo nuestro cuerpo. Entonces dice, cuando uno escucha hablar a las personas, es muy interesante, decir, mi pie recuerda por dónde ha ido, mi mano recuerda qué debe hacer, ¿no es cierto? mi, mi barriga se da cuenta lo que hace. Entonces, hay un conjunto de lenguajes, no solo simbólicos, sino reales, de una manera importante, que dicen que la concepción del cuerpo es diferente. Finalmente, hay una cosa adentro, ¿no es cierto? Es la parte más interna, es lo que llaman el okusunjo, que nosotros podemos traducir por conciencia, ¿no es cierto? Este es el campo final, o sea, donde nadie entra, nadie penetra, nadie puede ni siquiera soñar
participar. Ese es el campo más individual, más personal. Ese es lo que llamamos el campo de la misma identidad. Esa es la identidad definitiva, diríamos, ¿no? Y si quisiéramos traducir a nuestro idioma, sería el campo de los derechos, ¿no es cierto? Entonces, eso es la dignidad de la persona. Entonces, ahí nadie puede entrar. Y si te tocan tu dignidad, estás destrozado, ¿no es cierto? Entonces, estos cuatro campos, ¿no es cierto?, está movido y vamos a mover en el siguiente página a un campo mucho más complicado. Entonces, y aquí mi hipótesis, ¿no? Yo diría, de a poquitos, Jorge, yo diría que el ser humano, según bueno, lo que he escuchado, ¿no es cierto?, no tiene un alma, sino tiene tres almas. ¿Eh? Pero podemos discutir sobre lo que significa alma, ¿no es cierto? Porque es una manera de decirnos, ¿no? Entonces, una primera alma consiste, entonces, adelante, Jorge, una más, ya. Es lo que vamos a llamarlo el campo de la vitalidad o el samai, ¿no es cierto? Samai. Entonces, ustedes si dejan de respirar en este instante, pierden el samai, ¿no es cierto? Y dejan de ser vitales. Entonces, sin samai te puedes morir, ¿no es cierto? Así de simple, ¿no? O se constata que la persona perdió a samai y entonces ya no tiene vitalidad. Pero este samai, adelante, está vinculado a un campo mucho más complejo que es un campo también personal, digamos, que es el supai. Entonces, mi traducción de supai no es como se ha traducido, ¿no? Sino Valcárcelo, un trabajo muy importante ya hace muchos años, de 46 todavía, recoge el significado de supai como energía. Y de hecho la energía es positiva y negativa, o sea que es bivalente, ¿no es cierto? Entonces puede haber, ¿no es cierto?, algo que nos sale bien y que nos sale mal. Entonces, en realidad, cuando dicen que la persona tiene un supai interesante, diríamos ahora, no tiene capacidades, habilidades interesantes, ¿no? Pero con esas capacidades y habilidades uno también puede matar, pero también se puede dar vida, digamos. Es lo que le llamamos el campo energético. Pero este supai, ¿no es cierto?, se desarrolla y se encuentra finalmente en lo que es lo propio del individuo, que es el poder, ¿no es cierto? El- lo que dice ánimo. Entonces, esta palabra, por ejemplo, que había que explicar, digamos, con detenimiento, lo que la gente decía, bueno, yo necesito ánimo para hacer las cosas, ¿no es cierto? Claro, simbólicamente se da mi copita de trago y con eso me animo, ¿no es cierto? Y parece ser que este término más bien es recogido del castellano, de ánimo, ¿no? Algunos identifican con Nuna, pero allí hay ya un lenguaje perdido y es difícil de recuperar, entonces por eso yo tomo la palabra ánimo, digamos, ¿no? Entonces, el ser humano no tiene un alma, ¿no es cierto? Sino que eh, falta una flecha, entonces el ser humano más bien es una conjunción de estas tres almas que se mueven permanentemente y por eso es que pueden hacer muchas otras cosas. Pueden aguantar, ¿no es cierto? Pueden realizar trabajos muy importantes, pueden hacer minca, pueden hacer mita, etcétera, y pueden hacer movimientos sociales, pueden provocar muchas cosas, ¿no? Entonces, pero esto es lo que da, digamos, actividad al Munay, a la voluntad, digamos, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, yo me detendría aquí para conversar con ustedes eh, y también escuchar sus opiniones, sus reacciones, porque he hecho una rápida presentación en torno a lo que me ha dicho Jorge para que podamos tener un buen diálogo, digamos, ¿no? Listo, ahí me detengo.